Bienvenidos a nuestro tercer episodio del valor de los básicos de recursos humanos. El día de hoy vamos a tocar un tema que nos resulta, que para nosotros es muy interesante y esperemos que sea de su agrado, es cuáles son los factores más importantes a considerar para lograr un ascenso en el trabajo. Lanzamos esa pregunta, la publicamos en nuestras diferentes redes sociales y estuvieron ustedes aportando ideas que vamos a platicar más adelante. Como pueden ver, tenemos un invitado de lujo, una persona a quien admiro en el terreno personal y profesional. Está con nosotros Jorge Orozco, gran amigo, y le voy a pedir a César si nos puedes hacer favor de platicar un poco de la trayectoria de Jorge. Sí, buenas tardes amigos. Primero que nada, igual, un placer. Jorge, amigos de hace más o menos 23 años y el mismo concepto, ¿no? Un excelente profesional y una mejor persona. Jorge Orozco, más de 25 años de experiencia en la industria, no solo automotriz, tiene egresado de la Universidad Autónoma del Noreste, tiene una maestría en sistemas de manufactura y procesos. Dentro de sus experiencias en diferentes industrias ha sido la automotriz, como menciono, la alimenticia, la electrónica, y actualmente funge un puesto de director en la compañía que se dedica a hacer muebles y confort, le llaman al brand de esa compañía. Y responsable de implementaciones desde SAP hasta proyectos en diferentes ciudades y países. Entonces, con esta nueva reseña podemos darnos cuenta que es una persona con bastante experiencia en el área, y lo cual, a mí la parte interesante, Javier, es que va a ser un punto de vista no desde el área de recursos humanos, sino de alguien que vivió este proceso, del cual vamos a hablar hoy, pero desde el área de... Pues bienvenido, Jorge. Gracias, César, gracias, Javier. Pues gracias por la invitación y bueno, pues como siempre un placer colaborar y platicar con ustedes acerca de todo lo que tiene que ver con la parte laboral y con la parte humana. Excelente, ¿no? Pues muchas gracias a ti. Fíjate que del público que nos hace favor de seguirnos, encontramos gente de diferentes edades, también de diferentes profesiones. Como dice César, sí, una gran parte de ellos están en el área de recursos humanos, pero también tenemos gente, incluso cuando decimos la experiencia que tenemos nosotros, tenemos gente con menos edad de eso, que están empezando su carrera, y para ellos va a ser muy importante escuchar. Y por supuesto también, César, que nosotros podamos aportar algo. Y pues entrando en materia, ¿qué fue lo que a ti te llevó, Jorge? Si nos puedes platicar un poco. Ahorita nos comentaba César que estás en un rango de director, pero lógicamente cuando empezaste, no sé si empezaste como practicante o con algún puesto como indirecto en alguna organización, o no sé, que nos platiques cómo fue de tu inicio para poco a poco ir escalando en la organización. Sí, gracias, Javier. Bueno, yo creo que como cualquier carrera profesional y como cualquier persona, todo esto tiene que venir en un paso a paso. Esto viene en una etapa de crecimiento, el aprender a entender en qué etapa de nuestra vida profesional nos encontramos, desde que nos graduamos hasta que empezamos a laborar y empezamos a trabajar. Tuve la oportunidad de poder trabajar en empresas locales desde el principio y desde el inicio de mi carrera, y bueno, eventualmente ir creciendo desde generar primero mis prácticas profesionales, después entrar a trabajar incluso por honorarios y después incorporarme de lleno a la industria automotriz, y bueno, pues de ahí empezar a buscar tu sitio dentro del área en la cual tú te quieres especializar y en la cual tú quieres hacer, ¿no? Entonces yo creo que como cualquiera de nosotros como profesionales, fue una jornada desde los básicos, ahora sí, desde empezar primeramente a entender y aprender lo que tú quieres hacer. Sabemos que la escuela te forma bastante bien en todos los básicos que tú vas a utilizar durante toda tu vida profesional, pero ya realmente cuando empiezas a ejercer es cuando empiezas realmente a tener ese aprendizaje y a absorber toda esa parte. Entonces, yo creo que esa fue la jornada, ¿no? Entonces empezar a crecer, empezar a hacer las cosas de a poco, y bueno, pues así fue como se dio
se fue dando el crecimiento profesional. ¿Cuánto tiempo te llevó desde tu ingreso a una organización el lograr el siguiente paso, el siguiente escalón? Bueno, yo creo que desde que empecé a hacer mis prácticas profesionales hasta que, no sé, tuve mi primer, vamos a llamarle una promoción o un siguiente nivel, me tomé yo creo que mis primeros 2 años. 2 años. Sí, me tomó mis primeros 2 años antes de tener mi mi primer crecimiento después del primer puesto con el que me contrataron inicialmente. Que me imagino que hiciste ahí un esfuerzo adicional o la experiencia que lograste en esos 2 años fue lo que te ayudó. Yo creo que tiene mucho que ver algo que, bueno, a mí me gusta mucho platicar esto, sobre todo con mis hijos y con los chavos, cuando tengo la oportunidad de platicar con ellos en diferentes foros o en diferentes situaciones. Yo creo que algo que ayudó mucho y que me ayudó muchísimo en su momento fue el hambre. Cuando tienes el hambre de hacer las cosas, cuando tienes las ganas de hacer las cosas, cuando tienes el entusiasmo de hacer las cosas porque es algo que te gusta y porque es algo que te motiva y es algo que te emociona, pues entonces empiezas, yo creo que a hacer las cosas con un cierto gusto y con un cierto cariño que pues eventualmente desemboca en eso, ¿no? En que alguien note tu trabajo y que alguien note que estás haciendo una diferencia o que estás haciendo algo distinto a lo que el resto, a lo mejor, de la población laboral está haciendo. Oye, qué interesante y qué padre aportación. Creo que es algo que, por favor, ahí sí se puede tomar nota porque es algo muy padre y al final de cuentas creo que el hambre o las ganas de crecer no se quedan en ese primer esfuerzo, sino creo que al día de hoy sigues trabajando y sigues empujando con esa hambre, digamos, para poder seguir avanzando. De nuevo, yo creo que cuando te gusta lo que haces, cuando tu trabajo te enamora, cuando tu trabajo te gusta, lo haces con cariño, lo haces con esfuerzo y pues todo eso eventualmente, pues como lo decía hace unos minutos, se nota, ¿no? Sí. Se empieza a notar, alguien lo empieza a notar y bueno, la calidad de tu trabajo eventualmente desemboca en que tengas una promoción o tengas un reconocimiento laboral. Muchas gracias, Jorge. No sé, César, ¿qué nos pudieras compartir tú aquí al Pues, escuchando a Jorge, está mencionando algo muy importante y como decimos los de Reachi, que nos gusta leer entre líneas. Jorge dice, tienes que hacer un esfuerzo adicional a lo que regularmente haces. Entonces, si yo lo traduzco o lo quiero traducir es, nunca busquemos anticipadamente una promoción por decir que somos muy buenos sin antes demostrarlo. O sea, yo siempre les digo, esto es como en el póker, chavos, pago por ver, ¿verdad? O sea, primero necesito que tú me des el resultado y entonces ya como organización me llama la atención, ¿verdad? Tener gente con esa característica, no a la inversa, porque a veces pensamos, todos tenemos un autoconcepto de que somos los mejores y merecemos lo mejor. Pero en este caso, ese es el primer paso y estoy totalmente de acuerdo. O sea, primero tenemos que demostrar realmente lo que podemos llegar a valer o lo que valemos para la organización y la organización inmediatamente se da cuenta de eso. Sí, sí. Y así particularmente en tu caso, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que pusiste en práctica desde el momento en que tú llegas a una planta, a tu trabajo, para poder conseguir el siguiente escalón? Fíjate que honestamente, Javier, nunca lo pensé así. Yo creo que sinceramente llegas a una organización, en mi caso a lo mejor tan novato, que desconocía lo que eran las estructuras, organigramas, el proceso de desarrollo, pero llegabas con la ilusión, en mi caso, ¿verdad? Primero que nada, inclusive de mostrar que ahora sí era la vida de veras, ¿no? Que realmente lo que había pasado durante la escuela, sí es cierto también, comulgo con Jorge, es una formación muy buena de carácter, de disciplina, sobre todo de valores, algunos valores, pero al final del día, ya cuando estás en la vida real, lo que tú hagas depende solamente de ti y el resultado que surja es realmente tuyo, ¿va? Bueno o malo. Entonces, lo único que me impulsó contestando a tu pregunta, Javier, eran las ganas de obtener algo, porque llegué como practicante. Y ese algo que era, no sé, te soy honesto. O sea, no sabía si era quedarme en la planta, que creo que era lo más lógico, eso yo creo que era lo primero que se me venía a la cabeza, pero no entendía todavía de estructuras, de ser clerk, que si era diferente a ser coordinador o ser supervisor o lo que en ese tiempo existiera.
Entonces, sinceramente, eso era lo primero que me impulsó a estar ahí. Esto ya es de veras y ya depende de mí. No, muchas gracias. Y si me permiten compartir un poco, fíjense qué interesante, porque hablas de ganas y también, pues, ese se cruza con lo que es las ganas y el hambre de crecer. Creo que esa es parte también que lo tuve hace muchos años y lo sigo teniendo al día de hoy. Ahorita platicaremos de lo que sucede, pero esas ganas de aprender, de seguir creciendo en la organización. En la humildad, lo que decías, de saber, oye, pues estoy llegando, o sea, ya aprendí algo en la escuela, pero tengo que ser humilde y darme Sí. la tarea de entender la organización. Conocer que esto es totalmente diferente. Sí, porque luego hay un choque bastante interesante entre lo que vemos en la escuela con la vida real. Me dijeron hace poco y platicaba yo esto con algunos de sus colegas en el área de recursos humanos y alguien decía la gran frase trillada, ¿no? De que a lo mejor sabes que tu límite es el cielo, ¿no? Y tú creces hasta donde tú quieres crecer. A veces no, ¿sabes? O sea, a veces no, porque hay una serie de factores que existen dentro de la organización que probablemente no te van a permitir llegar a donde tú sueñas o a donde tú crees. No porque seas malo, no porque no lo estés haciendo de una manera adecuada, pero ¿cuántas veces hemos tenido la situación o el escenario en el que a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Mi jefe fue promovido, o mi jefe se fue de la organización, o mi jefe, no sé, le pasó un accidente y se incapacita o alguna cosa así, y pues tú te empiezas a frotar las manos, ¿no? Y dices, sigo, ¿no? ¿Y por qué sigo? Pues a lo mejor porque llevo mucho tiempo en la organización, porque a lo mejor es mi paso lógico, si yo lo quiero ver así, y de pronto no ocurre, por las situaciones que sean y por las situaciones que ocurren. De pronto ahí entonces viene un tema de frustración, ¿no? De decir, híjole, es que yo seguía, y entonces si esto no pasó, entonces me enojo con la empresa y me enojo con la gente, o me enojo con recursos humanos, y no necesariamente, ¿no? Hay una serie de factores y hay una serie de cosas que ocurren alrededor que no necesariamente te van a permitir llegar hasta donde tú quieres, pero a lo mejor no es ahí, a lo mejor va a ser en otro lado. Y volvemos al principio de lo que platicábamos. Finalmente, si tú estás haciendo las cosas de una manera correcta, con tu valor agregado, con ese granito extra y con esa milla extra que caminas, bueno, pues eventualmente si las cosas no se dan en el lugar en el que estás, se van a dar en cualquier otro lado. Así es, estoy completamente de acuerdo con eso. Fíjate que me gustaría agregar, César, hemos tenido la fortuna de compartir laboralmente en algunas ocasiones, fuimos parte del mismo equipo. Y yo soy una persona que se enfoca mucho y me gustaría recomendarlo en el ¿para qué estoy haciendo esto o por qué lo estoy haciendo? Para mí siempre preguntarnos por qué estoy haciendo una actividad es lo que nos puede ayudar a crecer. Entonces es un reporte. ¿Para qué es? ¿A dónde va? ¿A qué sirve? ¿Cuál es la función que tiene? Y cualquier actividad, a final de cuentas sabemos que un puesto tú lo haces tan grande o tan pequeño como tú lo quieras hacer. Pero sí muy, muy importante eso que mencionas, no sé, César. Si tenerlo en mente, sí, claro, y yo digo, la oportunidad va a surgir. Parece increíble y pensamos que es imposible a veces que algún jefe se mueva por la cantidad de años que tiene, por situaciones que vemos en el día a día, pero les digo, la oportunidad va a surgir. No se preocupen por eso, preocúpense por estar preparados por la oportunidad. Me sucedió en la compañía actual, hace 7 años que llegué, había una persona como team leader, 17 años, no se me olvida porque pues, es bastante antigüedad. Y una vez se acerca conmigo alguien de su línea y dice, híjole, yo quisiera ser líder, pero pues ella tiene 17 años, imagínate. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Qué va a suceder conmigo? Le dije exactamente lo mismo, créanmelo. Le dije, no te preocupes por la oportunidad, no necesariamente tiene que ser aquí, pero es lo que conozco, no te preocupes, prepárate. ¿Tiene la prepa? No, todavía no, y cosas así. A las 2 semanas la líder viene y renuncia porque su esposo, como trabajaba para una institución gubernamental, es removido de Saltillo y se mueve a Torreón. O sea, después de la plática, 15 días nada más fue la ventana que se paró, el hecho de que se moviera una persona de 17 años. Entonces regreso con la persona que habíamos platicado, le dije, ¿qué pasó? Dice, es que no lo puedo creer. ¿Qué dijimos de estudiar la prepa? No, pues no la he iniciado. ¿Qué dijimos de aprender esto? No. Entonces, eso también es un básico. Estamos tan hambrientos de querer seguir el siguiente puesto y el siguiente nivel.
pero no tenemos todavía la madurez de entender que no es solamente desearlo, ¿no? Sino es ya empezar a hacer cosas y aprender cosas del siguiente. Fíjate que está muy, muy interesante lo que dices. De hecho, creo que, no creo, estoy seguro, es Alex Day, ¿no? El que decía que, que la suerte sí existe, que es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. O sea, si esta persona, en lugar de dedicarse a estar pidiendo el puesto, se hubiera dedicado a prepararse un poco más o lo que requieres al siguiente nivel, era más, hubiera estado más a modo que le dieran sí, hubiera sido considerado más. No es garantía tampoco, pero pudo haber tenido las herramientas para competir. Sí, empiezas a provocar poco a poco las cosas. Así es. Dicen, vas acomodando tu caminito para llegar a la meta que finalmente tú estás buscando, ¿no? Y de nuevo, o sea, yo creo que hay que hacer las cosas, y ya lo mencionábamos, la preparación es muy importante, pero también es muy importante, y esto no es solamente de la gente de ingeniería, esto no es solamente de la gente de producción, esto es, yo creo que de todos nosotros, en todas las áreas en las que nosotros nos desempeñemos, los entregables y la calidad de los mismos es muy importante. Así es. O sea, si tú vas a hacer una presentación, si tú vas a entregar un reporte, como tú decías ahorita, Javier, o sea, cuidar desde la ortografía hasta la presentación, hasta qué tan largo es, cuánto tiempo tengo para presentar, tienes que hacer las cosas con ese nivel de detalle para saber que lo que yo voy a hacer tiene la calidad suficiente para poder seguir con los siguientes escalones y seguir con lo que yo estoy buscando hacia adelante, ¿no? O sea, tengo que, decía un profesor que yo tenía en la escuela, para ser hay que parecer, ¿no? Y entonces, si tú quieres de pronto llegar a tener alguna posición más arriba o dentro de la organización, o una posición de liderazgo, bueno, pues no lo tengo hoy, pero me comporto como tal, y mis presentaciones y mis entregables son como tal, eventualmente las cosas van a pasar. Qué interesante. Y fíjate, pues precisamente nuestro programa decimos del valor de lo básico, los fundamentos. Y pues esos son los fundamentos, ¿no? La disciplina, la preparación, el preparar tus reportes, el preguntarte por qué, el tener ganas, el tener hambre, el ser sencillo, humilde y decir, me tengo que preparar para el siguiente nivel. Y poniendo un tema bastante interesante, ¿qué tanto, César, crees que influye el jefe directo en el crecimiento o en el desarrollo en tu crecimiento o en tu desarrollo dentro del trabajo? Para mí es fundamental. Primero porque es la persona que tiene que generarle confianza a la persona que está desarrollando. A todos nos ha pasado y yo creo que siempre nos va a pasar. De repente en ciertas situaciones llega esa estela de duda de que si lo puedo hacer, ¿verdad? Que si realmente voy a poder. Y yo creo que es una condición natural de ser humano. Entonces, cuando tú estás a cargo del desarrollo de alguien, en principio tienes ya la experiencia, ¿no? Y esa persona que viene está en esa situación muchas veces de decir, pero sí de poder, porque tenemos como que ese paradigma siempre que fallar es malo, ¿no? Cuando ya definitivamente yo sí soy una persona que yo lo he asimilado y pues fallar es crecer, ¿no? Porque aprendes y cambias. Entonces, primero, es fundamental, tiene que generar un ambiente de confianza. Segundo, tiene que generar un buen plan de desarrollo en función de también desarrollar sus habilidades, ahora sí que sus fortalezas naturales, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos mucho a la gente que dice, es que tú no puedes, por ejemplo, con la cuestión financiera, finanzas. Sí, finanzas es importantísimo, pero realmente a lo mejor es una herramienta que puedes interpretar rápido, pero si tú fortaleces la negociación, síguele haciendo fuerte la negociación, ¿verdad? Porque eso es lo que va a hacer que esta persona crezca y que sea también alguien que llame a la organización a que ese plus que tiene sea algo que la misma compañía necesita, ¿no? Entonces, debe ser integral, porque a veces pensamos que únicamente es desarrollar a alguien, es darle infinidad de cursos, y ya lo hemos visto. Yo soy una de las personas que creo que en el modelo es 70% tenemos que generarle un proyecto y una responsabilidad adicional a esa persona que estamos desarrollando, porque queremos verla en el día a día, cómo se comporta con algo diferente diferente a lo que es actualmente. 20% lo podemos desarrollar un poquito con lo que es el coaching, y el 10% únicamente nos podemos ir realmente y ahora sí al aula.
Entonces, a veces traemos ese modelo un poquito a la inversa, donde escuchamos que, oye, no entiende de negociación, un curso de negociación. Necesitamos un curso de administración del tiempo, un curso de administración del tiempo. Finanzas para no financieros, finanzas para no financieros. Cuando es más práctico, que, insisto, si tienes que entender algo de finanzas, pues ve con el de finanzas. El de finanzas te va a ayudar, inclusive dile, ¿puedo este año a lo mejor ayudarte a hacer el presupuesto para entender un poquito cómo se mueve? Y yo creo que sí es definitivamente, ayuda bastante el que realmente estés más tiempo en la práctica, ¿no? Estar en un aula, N cantidad de cursos, porque es muy diferente, ¿verdad? Estar viendo lo teórico a estar viendo lo práctico. Sí, ya habrá oportunidad de platicarlo en otra sesión que hablemos más de capacitación, pero sí, los nuevos modelos hablan del 70% en el proyecto, con un 20% con un coach, con un mentor, y solamente el 10% de capacitación. De estar en la aula. Y coincido mucho, es cuando a veces vemos que la persona o vemos alguna necesidad de desarrollar, casi siempre nos queremos ir hay que mandarlo a un curso, a un diplomado, etcétera, cuando el crecimiento lo vas a obtener ahí en la organización. Jorge, yo creo que sí es muy importante el rol del jefe, o sea, cuando de nuestros jefes, de la gente a nuestro cargo, sí es importante el rol. Sin embargo, desde mi punto de vista, tampoco se le puede delegar toda la responsabilidad al jefe de nuestro crecimiento. Híjole, yo creo que no es completamente su responsabilidad. Quizás en términos de desarrollo como tal, hablando un poquito del lenguaje de recursos humanos, en términos de desarrollo organizacional, es muy importante que el jefe siempre tenga listo y tenga preparado pues, todo su esquema, su plan de sucesión, su plan futuro, porque pues de eso depende incluso su propio crecimiento y su propio desarrollo, ¿no? Sí es importante, pero yo también creo que es muy, muy importante lo que tú puedas hacer y lo que tú puedas desarrollar personalmente, ¿no? Y de nuevo, no todo va a depender de ti, pero sí vas a estar listo para hacer las cosas en la medida en la que tú vayas desarrollando todos tus, pues ahora sí que utilizando así ya términos medio anglos, ¿no? Pero tus soft skills o sea, tus technical skills y tus soft skills tienen que tener un gran balance, ¿no? O sea, y entonces, si tú te dedicas a desarrollar esa parte, es más fácil y es más sencillo, ¿no? Cuando viene la oportunidad y cuando viene la opción, bueno, pues va a ocurrir, va a suceder. Pero yo creo que sí es una alta responsabilidad propia el hecho de estar buscando siempre el constante desarrollo y el constante crecimiento personal, tanto del conocimiento que tú tienes de tu área. Personalmente, yo estoy en el área de tecnologías de la información. Esto demanda y requiere que conozcas todo el tiempo lo más nuevo y es impresionante la capacidad con la que los chavos están saliendo ahorita de la universidad, que la verdad yo me siento con ellos y es increíble, ¿no? O sea, son chavos que traen 30 veces más conocimiento de la parte tecnológica que lo que uno tiene. Entonces esto demanda que te estés actualizando constantemente, que estés haciendo las cosas constantemente. Pero por otro lado, también tienes que estar desarrollando todos tus skills o todas aquellas cosas que requieren que puedas tener un trabajo en equipo interdisciplinario dentro de la organización, que puedas ser capaz de platicar con recursos humanos, que puedas platicar con las diferentes áreas para poder llegar a negociaciones y para poder hacer, y no negociaciones necesariamente de negocio, pues. Estamos hablando de negociaciones de, a ver, pues vamos a hacer esto, yo hago esto, tú haces esto, ayúdame con esto, yo te voy a dar esto. Y bueno, eso se tiene que hacer, ¿no? El formar toda tu red interna dentro de la organización es bastante importante y bastante básico, ¿no? Para las cosas. Entonces yo creo que sí es importante el rol que juega el jefe, porque es tu mentor, es tu coach, te va llevando de la mano, o en teoría así debiera ser. Pero también lo que tú haces y lo que tú contribuyes dentro de tu organización y para el resto del negocio es básico. Está muy interesante lo que menciona de las soft skills, que bien importante y que a veces se dejan a un lado y que entre más vas logrando ascender en una organización, mejor manejo debes tener de ellas.
Sí, definitivo. A veces piensan que son habilidades únicamente que tienen que tener recursos humanos, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, todos somos recursos humanos en la organización, porque todos administramos personas, ¿no? Sí, sí, perdón, me ha tocado a veces gente que es que es muy bueno en lo que hace, tiene muchas habilidades técnicas, ya nada más le falla eso de la gente. Y va a manejar a 200 personas, ¿no? Lo único que le falla un poquito es eso. Mira, y yo creo, y fíjate que esto lo escuché en alguna ocasión de un líder al que yo respeté muchísimo en una de mis vidas anteriores, y él decía, el arte del liderazgo y el arte de un buen líder es el poder saber y el poder colocar a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Así es. Muchas veces hacemos de un buen soldado un mal capitán, ¿no? Y eso también es parte de lo que nosotros debemos entender, qué soy capaz de hacer y cómo voy a lograr las cosas que yo voy a hacer. En alguna ocasión, cuando yo recibí una oferta laboral bastante buena, y incluso salir de la ciudad, y obviamente viene ese estado de excitación de decir, qué padre, llegó, este es mi big shot, ¿no? Este es lo que, o sea, lo logré, ¿no? Que siempre he buscado, ¿no? Sí, y llego, y cuando platiqué con mi jefe en ese momento, gran líder con que tuvimos la oportunidad de trabajar los tres con él, y me dijo, está muy bien, Jorge, esto es once in a lifetime, ¿no? Es una vez en la vida te va a pasar, y está muy padre. Dice, solamente te voy a dar un consejo. Asegúrate de que ese trabajo, uno, conoces lo que vas a hacer y que vas a ser capaz de hacer. De lo contrario, vas a ganar muy buen dinero un año y después vas a regresar un escalón abajo con una frustración inmediata. Sí te pone a pensar esas cosas. Dices, caray, sí soy capaz, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr. Y al fin del día dices, ok, sí puedo. O sea, para esto me preparé y para esto hice las cosas durante muchísimo tiempo, y te lanzas y lo haces. Pero es importante que en todo momento tú sepas, ok, ¿qué soy capaz de hacer? ¿Cuál es mi medida profesional? ¿Cuál es mi medida y mis capacidades? Para saber, ok, aquí voy a llegar y aquí voy a estar. Y si quiero hacer alguna cosa adicional, y si quiero hacer alguna cosa extra, bueno, voy a requerir otro paquete de habilidades, técnicas y personales que a lo mejor hoy no tengo y que voy a tener que desarrollar de alguna manera. Pero sí tenemos que entender en dónde estamos para que entonces nuestro desarrollo personal y profesional llegue a ese nivel. Ok, qué importante. Ahora, es un hecho que llegamos a un puesto y definitivamente no tenemos todas las competencias, ni todas las experiencias requeridas, y también es parte de... Pero yo quería hacer un comentario antes de que se me fuera la idea. Yo también creo que cuando hablamos de crecimiento y cómo buscar crecimiento en la organización, o estar inmersos en esa idea, no siempre necesita ser hacia arriba, o sea, no necesita ser vertical. O sea, si hay crecimiento en tu propio puesto, cuando logras generar más responsabilidad en el que tienen. A veces en las organizaciones, especialmente en el área de compensaciones, nos gusta generar esos puestos de junior y senior y cosas de esas, pues para hacer a lo mejor alguna diferenciación en el dinero. Pero yo voy más en cuestión a responsabilidad, ¿verdad? O sea, sí te puedes quedar en la misma posición y crecer. O sea, no es lo mismo tener una responsabilidad de un tamaño de esto a una responsabilidad de un tamaño de esto, ¿verdad? Entonces, eso también implica un crecimiento. Porque el estar continuamente diciendo hasta dónde voy a llegar hacia arriba es correcto. La organización también tiene una estructura que conforme va creciendo, pues los puestos se van haciendo más, o sea, son pocos, ¿no? Y es lógico que al final del día nada más hay capacidad para cierta cantidad de personas que van a estar ahí. Y es, pues yo creo que es una regla que en la mayor parte de las organizaciones existe, ¿verdad? Y que no está mal, ¿no? Así se generó el negocio. Sí, ya dependería, digamos, de ti decir, pues siento que me estoy topando y voy a tener que voltear a ver si quiero seguir creciendo. Porque también es muy válido lo que dices, ¿no? Yo quiero seguir creciendo en el puesto que estoy. Porque también es, o sea, yo quiero ser simplemente, yo soy el director, el gerente, el coordinador, el supervisor voy a hablar de un área de nosotros, de nuestro campo, de relaciones laborales. Y mi meta es ser el número uno.
el que conozca más, el que sea galardonado. Ese puede ser tu meta. Claro. No necesariamente el de ser el vicepresidente de la compañía, sino a lo mejor tú quieres en lo que estás, te sientes a gusto, convencido y quieres ser el mejor. Creo que también es muy válido. Si me permiten, quiero leer algunos de los comentarios que nos hicieron adelante. el favor de enviar y me gustaría, lo voy a leer y también me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Nos escriben y dicen: el interés genuino del jefe por llevar un plan de desarrollo del equipo, el compromiso del dueño del área de promover la cultura de participación e involucramiento, la motivación del colaborador y su compromiso en hacer más de su trabajo, y que dentro de los valores del negocio se encuentra el desarrollo de talento como una estrategia de retención. Bueno, está muy completo lo que nos dicen. ¿Qué opinan de todo esto? Sí, muy válido. Hay gente que realmente conoce el tema. Y una de las frases rescatables es el interés genuino. Eso yo creo que sí es muy importante. Yo creo que sistemas de desarrollo, llámese softwares o políticas o procedimientos, todas las tenemos, o sea, todas. Y algunas en un nivel de excelencia regular. Eso yo creo que realmente no es lo interesante. Lo importante es si realmente lo quieres hacer. O sea, o lo vas a hacer porque te lo están pidiendo que lo hagas. Eso también es muy diferente, ¿no? O sea, el decir, cada gerente tiene el mes de enero para entregar los objetivos de este año de su equipo. Eso debe ser la oportunidad de oro para poder sentarte con ellos y decir, primero, ¿verdad? Se vale también, les digo, reconocer lo que ya hemos hecho hasta el día de hoy, pero también volver a decir, esto es yo les llamo una carrera de resistencia, no de velocidad, ¿verdad? Y de estarnos reinventando, porque lo que hicimos el año pasado fue tan bueno como lo del año pasado. Entonces, pero repito, lo estás haciendo con ese dinamismo y esas ganas de decir, sí me interesa porque sé que funciona. Entonces, eso es muy cierto, o sea, lo tienes que hacer de una manera genuina y querer que funcione realmente el sistema. Sí, en ambos sentidos, ¿no? ¿Y qué opinas de lo que nos dice esta persona? Necesito psicólogo, se llama. Bueno, creo que es el seudónimo en Facebook. Sí, el seudónimo que tiene, pero dice de hacer más. Hacer más que lo que solo le corresponde, es lo que... Yo creo que ese es, de nuevo, voy a lo mismo, es un básico, ¿no? O sea, yo creo que si alguien me tiene que decir que tengo que hacer otra cosa, pues ya estoy empezando con el pie izquierdo, ¿no? En alguna situación así, ¿no? Y yo creo que ahí esta es una pregunta que yo les iba a hacer a ustedes como área de recursos humanos, porque mencionaba esta persona en este párrafo. O sea, hay que generar la motivación, ¿no? Ok, la motivación, ¿quién te la va a dar al fin del día? Sí. Yo creo que tú tienes que estar... El 90% es tuyo. Tú tienes que motivarte. O sea, si yo estoy esperando que alguien me eche porras, híjole, a lo mejor mi familia me va a apoyar, mis hijos me van a apoyar, mi esposa me va a apoyar, pero pues, si estoy esperando que también mi jefe me apoye y el jefe de mi jefe me apoye y que la empresa me apoye, pues, a lo mejor no va a pasar, ¿no? Volvemos a lo mismo, tenemos que partir del entendido que no hay estructuras perfectas, hay empresas que son quizás great place to work, ¿sí? Son grandiosas y tienen programas fantásticos y te da alegría llegar y trabajar ahí y tienes un gimnasio adentro de la empresa y es todo fantástico y qué bonito y qué padre. Hay empresas que a lo mejor están arrancando y están impulsando todo un desarrollo en ese momento y bueno, tienes tú que crecer con ellas, entonces, ¿qué impulsas y cómo lo haces? Y a lo mejor hoy tengo un lugar chiquito, mañana tengo un lugar muy grande, pero la motivación la vas a generar tú, ¿no? Yo creo que al fin del día, si tú estás buscando un crecimiento en cualquiera de los sentidos, tienes que mantenerte automotivado todo el día, todos los días, ¿no? ¿Cómo? Bueno, encuentra tu motivación, ¿cuál es tu objetivo? ¿Para dónde es? ¿Qué me mueve a hacer las cosas? ¿Qué me mueve a levantarme en la mañana e irme a chambear en lo que sea que yo haga? Fíjate que es bien interesante y yo coincido en que la motivación, el 90% eres tú y yo hasta incluso un poco más. Voy a contarles una anécdota
que me la platicó un ex jefe que tuve, pero él platicaba de un coach. Los tres aquí somos amantes del fútbol americano. Él era un coach de los irlandeses, peleadores de Notre Dame, y le decían que qué hacía él para mantener la motivación, que cómo le hacía para que todos los jugadores estaban motivados. Dijo, no, espérame, yo no hice nada, el que no es así no entra en mi equipo. O sea, yo no puedo, yo no tengo ni tiempo de dedicarme a motivar gente. O sea, la motivación tiene que venir de ti. O sea, el impulso tiene que venir de ellos. Yo quiero estar en ese equipo. Yo quiero ser grande. Yo quiero acabarme. ¿Sí me explico? Y suena interesante y coincide con lo que ambos están diciendo. Voy a leerles aquí algo que nos comentan, una para cada quien, porque está interesante, porque uno habló de las 3 S y otro habló de las 3 P. Ok, entonces voy a leer este comentario que nos envían. Dice que en una empresa un CEO para México mencionó que eran 3 S: sudor, suerte y la parte social. Sudor, suerte y la parte social. ¿Qué opinas al respecto? Sudor, suerte y la parte social. Sí, lo interpreto de esta manera. Sudor es el esfuerzo, lo que hemos platicado ya mucho. Estoy de acuerdo. Ese sí. Suerte, yo creo que es una cuestión relativa. Yo creo que sí hay veces que te toca la oportunidad de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la gente correcta. Pero insisto, si no estás preparado, eso no va a servir de nada, ¿no? O sea, yo lo vería desde ese punto de vista. Tuve la suerte de que está la persona que me puede dar la promoción, pero lamentablemente hice una pésima presentación o un pésimo papel de lo que tenía que ser. Pues por eso, la suerte yo la verdad no comulgo con esa parte. Y la otra que me decía... Lo social. Social, sí lo podría manejar como que es algo que se requiere en un crecimiento, pero social no significa nada más tener algo de reuniones, de estar... echar una cerveza y hacer una tipo carne asada. Me refiero yo a social más bien enfocado a que tengas esa capacidad de interactuar en una organización, porque al final la organización somos las personas y no deja de ser una sociedad. O sea, la organización como compañía es totalmente igual a una sociedad. Sí. Pero entonces hay muchas veces parte de la gente que le sucede esto de que no tiene esa flexibilidad, le llamo yo, esa adaptación de interactuar con el grupo, es lo que le impide que le den esa oportunidad, porque dices, híjole, es bien complicado porque es una persona que no se mueve de su forma de ser, es muy cuadrada, decimos nosotros, y entonces eso entorpece el trabajo del equipo, porque eres una pieza más, o sea, no es un trabajo individual también, el estar en un rol ya de una posición jerárquica superior. Yo diría, esos serían mis 3 conceptos de esas 3 S que puso aquí la persona que emitió su comentario. En lo personal, y lo pasó con las 3 P's contigo, pero sí, pues definitivamente sudor es fuerte, dedicarse al trabajo, empeño, lo que decían ustedes, hambre, con ganas, con deseos de querer aprender. Y entre más hagas eso, entre más estés al pendiente de querer aprender, de hacer mejor tu trabajo, pues vendría la suerte. La suerte quiere decir que se movió una persona, que se abrió un puesto, que el día que te hablaron, gracias a ese sudor, ya estabas, digamos, preparado, listo para lograr el siguiente, para poder cumplir con los requisitos del siguiente puesto. Y lo social, fíjate que aquí habla del networking interno y bueno, pues debe ser también externo. Yo le doy mucho peso a eso también, en el sentido de que tienes que tener tus redes, tus contactos para saber, no sé si, o sea, te puede ayudar a rodearte de los mejores, pero lógicamente, sudor, creo que es en ese orden. Sí. Primero, sudor, fuerza, trabajo, después viene la oportunidad que se abrió y después, pues que lógicamente yo diría que te vean. O sea, que te vean lo que estás haciendo, que vean tu trabajo. Sí, pero muy, muy interesante. Muchas gracias, Leonel, por lo que comentaste. También tenemos un comentario aquí de las 3 P, que es preparación, perseverancia y paciencia. Es correcto. Yo creo que esos son mis básicos, ¿no? Sí, preparación, perseverancia y paciencia. Sí, lo comentábamos al principio de esto. Tienes que estar preparado con todas tus habilidades técnicas y personales para lo que va a venir.
¿sí? Para lo que tengo en este momento, para lo que sigue y cuáles son los siguientes pasos y hacia dónde voy a llegar y hacia dónde voy a estar. Tienes que estar preparado, tienes que estar listo, tienes que tener, decía alguien que siempre tienes que tener listo tu maleta, tu pasaporte y tu currículum, ¿no? Exacto. Para cualquiera de las cosas que tengan que ocurrir en la vida, pero siempre tienes que tener esa valijita ahí, ¿no? Para decir, si esta oportunidad va a salir, estoy seguro de que por lo menos tengo el básico o el mínimo indispensable para poder ocupar cualquier posición o cualquier oportunidad para la cual yo estoy aspirando. Esa es la preparación. Perseverancia, de nuevo, yo creo que es muy relacionada con la parte del sudor que mencionaban. La perseverancia es estar haciendo y no me echo para atrás y lo estoy haciendo y a lo mejor no está llegando, pero yo sigo y sé que su momento va a llegar. Y si el talento no es apreciado en un sitio, va a ser apreciado en cualquier otro en algún momento si estás haciendo las cosas bien. Entonces, tienes que ser perseverante, tienes que estar haciendo las cosas de manera continua, muy diligente en las cosas que tú estás realizando y entonces vas a salir eventualmente adelante. Y por último, la paciencia. Sí, tienes que ser muy paciente definitivamente, porque definitivamente todo lo que es el crecimiento, las promociones que yo estoy esperando, esto es como la rana en la olla, en la estufa, ¿no? Si te le quedas viendo, no va a hervir nunca. Entonces, tienes que ser muy paciente para que en su momento pasen las cosas. Las cosas van a pasar cuando tienen que ocurrir y cuando tienen que pasar. Si yo las empiezo a provocar por mi desempeño, pues mucho mejor. Pero también tengo que ser muy paciente para saber que las cosas van a llegar en el momento adecuado y en el tiempo adecuado, ¿no? Pero no puedo determinar y decretar que esto lo voy a lograr en 1 o 2 años porque no necesariamente va a pasar, ¿no? Claro. Y lo que viene después es una frustración que yo creo que no necesitamos cuando estoy tratando de automotivarme, ¿no? Empiezo a socavarme a mí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esos son mis 3 P's, es preparación, perseverancia y paciencia. Y yo creo que eso ayuda muchísimo en tu crecimiento personal y profesional. Excelente, ¿no? Muchas gracias a los dos que creo que lo explicaron de manera muy importante. Quisiéramos terminar de leer todo, pero también el tiempo ya se nos está viniendo agotando. encima. Y les quisiera decir ya nada más para cerrar, ¿qué consejo, algo práctico, sencillo que le dijeras a la persona que nos esté escuchando en este momento? Creo que ya hablaron cosas muy importantes que te pueden hacer crecer, cosas básicas, pero ¿cómo cerrarías un último comentario, César, de tu parte, recomendando, ayudando, sugiriendo a nuestra gente que nos escucha, de cómo poder alcanzar el siguiente puesto? Yo creo que muy básico, mira, primero el crecer duele, y hay que entenderlo en el buen sentido, duele en varios aspectos. Todo en la vida tiene un costo y no es necesariamente dinero. Entonces necesitamos también estar muy mentalizados en que esas dos situaciones las vamos a vivir y que lo tenemos que, ahora sí que afrontar y no verlo como una queja, ¿no? O sea, ¿por qué le llamo que todo tiene un costo? Porque al principio el costo es tiempo, es invertirle tiempo a la organización, ser de los que se van más tarde y llegan más temprano y ser de los que los fines de semana o inclusive los festivos deben estar en la organización. Porque ese es el proceso natural de aprendizaje que bueno, yo en 23 años he aprendido, no he aprendido de otro. No he encontrado una fórmula más simple y más rápida de poder inmediatamente empezar ahora sí que a conocer y a dominar algo si no lo estoy haciendo, ¿no? Porque vuelvo al primer comentario, cuando llego yo recién egresado a la facultad, yo llego con toda la intención y toda la mentalidad de aprender hasta de la persona de limpieza, porque fue la primera que me explicó qué eran los famosos residuos peligrosos, ¿no? Porque en su momento, honestamente, yo le dije, no entiendo, y ella me explicó, me llevó al lugar y me enseñó cómo se hacía una disposición. Fue una de las primeras cosas que aprendí de una señora de limpieza, ¿no? Entonces, eso también sería un consejo, insisto, ya lo repetimos, lo dijimos, hay que ser muy humildes y muy abiertos, y todos los días es muy cierto que aprendemos de todo, y más ahora en este mundo que está tan cambiante, ¿no? Así es. Eso sería lo que yo podría comentarles, que en lo personal, pues creo que me funcionó. Muy bien, gracias. ¿Cuál sería tu comentario final?
Jorge. Creo que vivimos hoy en día en un mundo y en una sociedad con una cultura de la inmediatez. Exacto. Yo creo que las frutas más ricas son las que maduran con el tiempo adecuado y en el momento adecuado y con los ambientes adecuados, ¿no? Yo creo que todas las cosas van a ir madurando y se van a ir dando para todos y cada uno de nosotros en la medida en la que nosotros permitamos que el crecimiento se dé como se debe dar de una manera natural y de una manera lógica, ¿no? Tuve una experiencia hace algunos años en las que tuve a un practicante y terminó su periodo de prácticas profesionales de 6 meses y es que ¿cuándo voy a ser coordinador? No supe cómo contestar muy correctamente eso, ¿no? Pero le expliqué esto, ¿no? O sea, sabes que esto tiene un proceso, y es un proceso de maduración y es un proceso de crecimiento y lo vamos a lograr eventualmente, ¿no? Entonces, yo creo que es básico eso. Y la otra parte que es muy importante es identifiquemos qué es nuestro desarrollo profesional y qué es lo que queremos lograr con él. Quiero que sea, para mí, crecimiento profesional es un puesto, es dinero, es estar en el lugar que a mí me gusta estar, o es estar con el jefe correcto, o es estar haciendo lo que me gusta, ¿no? Que todas son bien válidas. Pero yo creo que, y a lo mejor me van a tachar de progresista o como tú lo quieras ver, pero yo creo que el menos importante de todo esto, o el menor motivador de todo esto debe ser el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero nunca es suficiente. Así es. Y nunca va a ser suficiente, no importa el puesto en el que estés y no importa el lugar en el que te encuentres. Yo creo que tenemos que buscar motivadores en los que nosotros nos sintamos contentos, a gusto con lo que hacemos, y ese es el verdadero crecimiento profesional. Cuando tú llegas a estar en el lugar en el que te sientes contento y feliz haciendo lo que haces, ese es el lugar. Y ese es el sitio y entonces te puedes considerar completamente exitoso. Ok, qué interesante. Primero, ¿qué quiero? Defino qué quiero, me preparo para ello, trabajo fuerte en ello y después una consecuencia será la compensación. Correcto. Así por decirlo. El esfuerzo, la perseverancia y la humildad. Claro que sí, siempre, todos los días. Yo nada más les quiero decir, y ya para despedirnos, que todas las mañanas yo me levanto como si fuera mi primer día de trabajo. Trato de ir con ese mismo entusiasmo, con esas ganas de aprender, con decir hicimos algo diferente. Y mi único tip, que a lo mejor les suena muy básico, y parte de lo que decías tú, y que hace muchos años, César, ahí estaba, cuando soñábamos con tener ciertos puestos, era, amigo, si defines qué quieres ser, qué puesto quieres tener, ve a recursos humanos y ahí te pueden ayudar con una descripción de puestos. Agarra la descripción de puestos de a donde quieres llegar y vas a hacer tu detección de necesidades de capacitación tú, para hacerte tu planeación. Dices, este es donde quiero llegar, estos son los conocimientos que tengo actualmente, tengo que trabajar en ese gap y a esperar por ahí el crecimiento. Ese sería mi último comentario. Suena muy básico, muy sencillo, pero creo que eso se puede poner en práctica. Pero funciona. Pero funciona y se puede poner en práctica inmediatamente. Pues muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación. César, No, muchas gracias. Un placer, Javier. Jorge, ¿No? muy a gusto la plática. Gracias a muy ustedes, amena. César, Javier. Y pues muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto en el siguiente capítulo del valor de los básicos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.